Un saludo muy grande a todos nuestros radioescuchas. Aquí estoy con mi querida amiga Trini, la villana más sobrio, agradecida de que estamos las tres sanitas. Siempre tenemos algo de salud por ahí que arreglar, pero agradecida que estamos las tres juntitas entregando este hermoso trabajo. Presento el programa, yo soy Digital Chile, en el programa en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook también y en Twitter, así que síganos, suscríbanse porque no tiene costo nunca, nunca va a tener costo, algo que siempre me preguntan, ayer lo conversamos con la Bibi, jamás les va a llegar un cobro, así que suscríbanse porque esto lo hace más viral para otras personas que lo necesitan. Y con esto damos un saludo grande a todas las personas que nos han escrito, a Ilka Sosa, que también nos ha escrito y nos ha contado lo bien que le hace a todas las personas que ella les manda este cuento. Así que un abrazo grande a los nuevos suscriptores también. Y con esto le doy el paso a Trini. ¿Qué nos trajo esta semana? Buenos días, amigas queridas, eh, a nuestros radioescuchas. Y quiero mandarle un saludo especial a una persona que conocemos mucho, em, Ceci, que es Catalina Puga, que también ella se suscribió y Un escucha abrazo. semanalmente los programas con mucho cariño. Un abrazo para la Hoy, Catita. sí, sé que la quieres mucho. Sí, Hoy traemos a una autora inglesa, un ícono dentro del mundo inglés y literario, que es Virginia Woolf. Y el cuento que traemos es El legado. Para Cecil Miller, Gilbert Clandon, tomando el prendedor de perlas, leyó la dedicatoria para Cecil Miller con todo cariño. Era típico de Angela haber recordado incluso a Cissy Miller, su secretaria. Pero qué extraño era, pensó Gilbert Clandon, una vez más que hubiera dejado todo en semejante orden, un detalle de algún tipo para cada uno de sus amigos. Parecía como si hubiera previsto su muerte. Aunque gozaba de perfecta salud cuando salió de la casa esa mañana, hacía 6 semanas cuando bajó el Sardinel en Piccadilly y el carro la mató. Esperaba a Cissy Miller. Le había pedido que viniera. Era extraño que Ángela hubiera dejado todo en semejante orden. A él, por supuesto, no le había dejado nada en particular. Desde que se casaron, ella había llevado un diario. Algunas de las pocas cosas, no podía llamarlas peleas, discusiones habían sido por algún diario. Cuando entraba y la encontraba escribiendo, ella siempre lo cerraba. Se lo había dejado a él como su legado. La señorita Miller, señaló la criada. Entró. Estaba desconsolada y con razón. Ángela había sido para ella mucho más que una patrona. Había sido una amiga. Pero Ángela, con su don para la compasión, había descubierto toda suerte de cualidades en Cissy Miller. Era el alma de la discreción, tan silenciosa, tan digna de confianza que se le podía decir cualquier cosa y mucho más. Fui tan feliz aquí, dijo mirando alrededor. Sus ojos se posaron en el escritorio detrás de él. Era allí donde habían trabajado ella y Ángela, porque en Ángela recaía buena parte de los deberes que le corresponden a la esposa de un político prominente. Ahora, todo lo que debía hacer era darle el prendedor que le había dejado su esposa. Su esposa lo había usado con frecuencia. También había tenido una tragedia. La señorita Sif, un hermano al que adoraba, había muerto solo 1 o 2 semanas antes que Ángela. Sissy Miller se levantó. ¿Cuáles son sus planes? Y así comenzaron a hablar. Ambos se ofrecieron ayuda. Una idea curiosa, tal vez fantástica, se le ocurrió mientras volvía a la silla. Podía ser que durante todos esos años en que apenas la había notado, ella, como dicen los novelistas, hubiera albergado una pasión por él.
Pobre Sissy Miller, dijo medio riendo. Se volteó instintivamente hacia su diario. Gilbert leyó. Qué orgullosa estoy de ser su esposa. Ese primer año había sido candidato al Parlamento. Habían ido a Venecia. Gilbert, Gilbert me hizo una reseña de lo más interesante sobre la historia de Venecia. Yo era tan terriblemente ignorante. Había vuelto a Londres. Estaba muy ansiosa por causar buena impresión. Cenamos en la Cámara de los Comunes, fiesta nocturna donde los Logebrook. Me daba cuenta de mi responsabilidad. Estaba sola muy a menudo. Para ella había significado un gran dolor, al parecer, que no hubieran tenido hijos. Él nunca lo había lamentado demasiado. La vida así había sido tan plena, tan fructífera, tal cual era. Ese año le habían dado un cargo menor en el gobierno. La política era una apuesta, reflexionó, pero el juego aún no había terminado. No a los 50. Cogió otro volumen del diario y lo abrió al azar. Y rara vez pasamos una noche solos, escribía. Por fin hablé con Gilbert. Le había dicho que se sentía tan ociosa, tan inútil. Deseaba tener su propio trabajo, quería hacer algo. Algunas anotaciones no le transmitían nada. ¿Quién era B.M.? B.M. era un hombre, sin duda, uno de esos intelectuales, como se llaman a sí mismos. B.M. vino a cenar. B.M., al parecer, no estaba acostumbrado a las mucamas. Fui con B.M. a la Torre de Londres. Su madre iba a hacer la limpieza. Cuando lo pienso, apenas soporto seguir viviendo con tanto lujo. En fin, rápidamente alargó la mano para tomar el último de los diarios, el que ella había dejado sin terminar cuando murió. Cené sola con B.M. Se alteró mucho. Dijo que era hora de que nos entendiéramos. No logró distinguir ni una palabra, pero solo podía haber una interpretación. El sinvergüenza le había pedido que fuera su amante. Ahora era simplemente él. Volvió. Le dije que no podía tomar ninguna decisión. Le imploré que me dejara. Cumplió su amenaza. Después de eso, ¿qué ocurrió después de eso? Pasó una página tras otra. Todas estaban en blanco. No podía soportarlo. Tenía que saber la verdad. Llamó por teléfono a la señorita Miller. Habla Sissy Miller, le respondió por fin su voz. ¿Quién bufó? Dígame, ¿quién? Es B.M. Era mi hermano. Él era su hermano, el hermano que se había suicidado. ¿Hay algo, oyó preguntar a Sissy Miller, que pueda explicar? Nada, gritó, nada. Había recibido su legado. Ella le había dicho la verdad. Había bajado el Sardinel para reunirse con su amante. Había bajado el Sardinel para escapar de él. El cuento es más largo. Pueden pedírnoslo y se los podemos enviar completo. Muy bien, con esta lectura yo le paso la mano a Viviana. Gracias, Trini. Sí, yo iba, a pesar de que ya lo leí todo, iba tomando notas así de puntos esenciales que marcaba Trini que nos ayudan a recorrer la trama, ¿no? Que ahora vamos a ir profundizando. Como siempre, les cuento que este libro fue publicado, este cuento, perdón, como siempre me confundo, fue publicado en un volumen que se llamó La Casa Encantada y otros cuentos, que se encargó el propio esposo de sacarlo a la luz en 1944, o sea, 3 años después de la muerte de Virginia Woolf, ¿no?
no es llamativa la presencia de su esposo en su vida de escritora y en sus posibilidades de editar. Ya lo vamos a ver, por lo menos voy a avanzar un poquito más en la segunda parte que va a tener que ver con a qué se dedicaba o qué otras cosas ocupaban la vida de este matrimonio que fue extenso hasta la muerte de Virginia, desgraciadamente también en un suicidio, ¿no? Ahí se empiezan a aparecer Oh, las ligazones. Sí, terrible, porque yo cuando leí, se colocó piedras en su abrigo y se arrojó al río. Qué cosa, qué decisión, ¿no? Pero ya vamos a ver por qué, ¿no? Qué pasaba en su vida, qué pasaba en su cabeza, qué situaciones transitaba que la llevaron a tomar esta decisión, a pesar de que no hay coincidencia, ¿no? Hay quienes, lo voy a decir así muy criollo, le pegan palos a Don Wolf, de quien ella toma el apellido, lo hacen responsable de algunas cosas, y hay quienes avalan como una pareja muy sólida, muy fuerte, fueron muy felices. Hay una carta que ella le escribe antes de morir, que es muy interesante porque ella ahí rescata esa felicidad, ¿no? Y por qué no puede continuar viviendo, ¿no? Que es lo que la lleva a tomar esta decisión terrible. Eh, Estamos creando un poquito de intriga para la segunda parte. Y el título del cuento es El legado, y cuando me llegó el envío de Trini y yo leí El legado unido a Virginia Woolf, dije, qué nombre más importante, no más representativo, porque más allá de lo que nos ha legado como escritora, como literata, como editora también, eh, como creadora de cultura, Virginia Woolf para las mujeres es un faro de luz porque ella vivió en la época victoriana y ya luchó por los derechos de la mujer, eh, por el tema de las relaciones de género, inclusive hay algunos biógrafos que hablan de que ella tuvo una relación lésbica. Entonces es como que es un faro de luz esta mujer, como también se llama una de sus novelas, ¿no? El Faro. Así que hay como en ese título, que forma parte, como les digo, de esta colección, que es La Casa Encantada, donde también ahí hay una resonancia, ¿no? Una casa donde se convive y que está encantada, uno tal vez podría pensar encantada por los cuentos que forman el volumen y también encantada por las relaciones que ella tenía, que vamos a ver también en la segunda parte, el famoso y llamado grupo de Bloomsbury, que estaba formado por intelectuales de la época. Pero volviendo al concepto de legado, creo que nos ha dejado mucho y hay que volver a ella constantemente para darnos cuenta que en todo tiempo y en todo lugar se pudo y se hizo por los derechos de los seres humanos y por la igualdad. Y yendo al cuento, impresionan los giros de esta trama, que justamente el elemento que usa como impactante es lo que se llama el giro argumental, o sea, un cambio, ¿no? Uno va muy tranquilo transitando los diarios de la mano del señor Gilbert, en algún momento uno empieza a sospechar, ¿no? Porque los diarios también, diarios que estaban centrados en la admiración y el acompañamiento de este hombre, futuro político en un momento, después seguramente político y demás, y en un momento hay un giro donde ahí vemos a Virginia hablándonos de una mujer que quiere, como la palabra que se usa hoy, empoderarse, o sea, quiere dejar de ser ese apéndice de su esposo, la que organiza lo protocolar, las relaciones sociales y demás, a ser una mujer que tenga su propio trabajo, su propia vida y a no ser la tímida damisela que lo acompañaba en los primeros viajes, prácticamente ignorante, porque ella describe cómo se admiraba o cómo se sorprendía de todo aquello que él le enseñaba. Entonces hay como un acompañamiento
en el cuento, no solo de la narrativa y el contenido propio del cuento, sino también de la situación social de la mujer. O sea, como muchos cuentos que hemos visto, tiene una riqueza, yo creo que antropológica, social, y nos aporta muchísima información para que veamos que esto de defender a la mujer o pretender lo que es justo, que es que la mujer ocupe un lugar de igualdad y sea realizadora, creadora y libre, no se empezó a pensar, como creen algunos, hace poco tiempo, sino que recorre la historia de muchas mujeres. Y en ese sentido también se sabe que ella fue cuestionada, ¿no? Porque en esa época salir a defender las temáticas que mencioné no era tarea fácil, había que luchar contra una sociedad muy estructurada, muy jerarquizada. Ellos no eran gente de escasos recursos, pero tenían la capacidad de tener en cuenta a todo el mundo y hasta la referencia a la criada que se hace en el cuento, ¿no? Cuando dice que BM no estaba acostumbrado a tener una criada, entonces como que le molestaba. O sea, hay pequeños detalles que ponen en evidencia qué pasaba con la estructura social de la época y cómo algunos ya se rebelaban contra estas diferencias o estas jerarquías. Así que bueno, no quiero extenderme más, los dejo con Ceci. En la segunda parte vamos a hablar un poquito más de este legado, ¿no? Y de cómo se fue organizando a través del tiempo. Gracias. Gracias, chiquilla, a Trini y a Vivi. La verdad que el cuento es bien sencillo, pero mucho paña que cortar. Bueno, aquí la simbología, obviamente, el principal es el diario, el legado, que es el diario, y el legado, bueno, simboliza lo que dejamos atrás de nuestra muerte, aquí, ¿cierto? En el fondo, el diario, pero el legado en el fondo puede ser la trayectoria de tu vida, un montón de cosas, pero en el caso de la protagonista era su diario. Diario que Gilbert sabía que había algo, pero nunca tuvo la curiosidad de preguntar ni ir más allá de lo que ella lo dejaba. El conflicto, bueno, Gilbert se enfrenta a la realidad que nunca conoció de su verdadera esposa cuando ella fallece y le deja este legado que a él le da por leer y se empieza a asombrar. De hecho, lo hemos leído en varios cuentos que eh, cuán poco conocemos a la persona que tenemos al lado cuando empezamos a leer. Lo que pasa es que cuando escribimos, le escribimos a un confidente. El diario para mí era ese personaje que nos juzga, ese personaje que no tiene voz, porque el diario recibe lo que sentimos, lo que escribimos, lo que vivimos, pero no, sin opinar. El personaje, el diario representa ni a un hombre ni a una mujer, es algo totalmente neutral. Es ese confidente que yo creo que, ¿por qué dejar todo escrito? ¿Por qué, por qué dejar el legado abierto al esposo después? ¿Por qué eh, era una forma de un castigo? ¿Era una forma de rebelarse? ¿Por qué me da la sensación de que decirle finalmente como yo le pongo una rebelión en paz, una rebelión no con violencia, sino que decir, Gilbert, esta soy yo, mira lo que te perdiste, mira lo que sufrí y este eres tú, ¿cierto? Y esta era mi vida, además. El esposo saca sus conclusiones y ese es el legado que ella le deja, que el esposo saque las conclusiones. Ella no le dice finalmente nada, no lo violenta ni en vida, ni en muerte, ni post-muerte, ¿no? Sino que el legado es bien profundo, que donde le dice, me llamó la atención del ego el esposo en el cuento que él piensa que Sisi está enamorado de él. No, es que el ego se fue al otro lado, ¿cierto? Y estos personajes que están aquí, BM, muy importante, que no se pronuncia el nombre, no sabemos quién es, si es un hombre, una mujer, pero muy importante en la vida de la protagonista. Y Sisi que sufre dos pérdidas. Yo creo que Sisi también es un tremendo legado, una persona que sabía mucho, que conocía mucho bien a la protagonista,
pero él ni siquiera se interesa en preguntarle. Yo creo que tal vez, como ya había empezado a leer el diario, creo que le dio pudor, el ego era tan grande que no quiso preguntarle nada de ella. Simplemente fue muy educado, le dijo, si necesitas algo, llámame, aquí estoy. Pero ambos yo creo que sabían que no era una relación que iba a continuar. Yo creo que él se dio cuenta por el libro y ella sabía la vida de ella, por lo tanto, no era una relación que iba a funcionar entre los dos. Y con esto le doy la palabra a Trini para que nos cuente su análisis. Adelante, Trini. Bueno, te acercas bastante a lo que significa su literatura, las dos. Sí, déjenme mostrarles una fotografía de ella y también no podemos dejar de lado su biografía porque en este caso repercute Terrible. directamente. Entonces, veamos algo de ella. Voy a mostrarles primeramente esta imagen para mostrársela a ella misteriosa, una mujer con una mirada profunda. La verdad que ella perteneció efectivamente a la nobleza británica. Sus padres tenían mucho dinero, de hecho, tenían una casa en Londres y también otra en la playa. Y en una de las casas tenían 7 criados, imagínense. Eran 4 hijos, era un familión, y ya les voy a contar por qué. Ella es entonces Adeline Virginia Stephen, ese es su nombre de origen, pero una vez que se casa con Leonard Wolf, adquiere entonces el apellido. Nace en 1882 y muere en 1941, una época, muere en medio de la Segunda Guerra Mundial, y eso también es importante notarlo. Más aún, quiero mostrarles otra imagen de ella a propósito de su vida familiar. Este era el padre, Leslie Stephen, y aquí está su madre, Julia Prince. El padre y la madre se casan, los dos habían tenido un matrimonio anterior, quedan los dos viudos. Leonard aporta una hija, que era Laura Makepeace Stephen, pero ella fue declarada mentalmente incapaz y vivió con la familia hasta que fue ingresada a un psiquiátrico. Y por su lado, Julia, que había enviudado también, tuvo 3 hijos, George, Stella y Gerald. Entonces se casan ellos dos y tienen 4 hijos más, que son Vanessa, Toby, Adrian y Virginia. Ellos, bueno, conviven en las casas que tenían y en algún momento dado, a los 6 años, tanto Vanessa como Virginia sufren abusos sexuales de parte de los hermanastros. 6 años. Esto, imagínense cómo a ella la atravesó psicológicamente, físicamente, en fin, de todas las maneras que un niño a los 6 años puede asimilar una cosa monstruosa como esa. Y efectivamente lo logran dar a conocer a ambas, aparentemente. Sin embargo, bueno, eso queda allí. En esos tiempos eh, no existía la psiquiatría, estaba recién empezando. De hecho, en la editorial que fundó junto a su marido, publicaron también algunos textos de Freud. Entonces todavía no estaba del todo conocida la teoría freudiana. Tiempo después, se casa entonces con Leonard Wolf y viven juntos muchísimos años. Sin embargo, y bueno, y no es nuestro deber saberlo ni enjuiciarlo, pero aparentemente no hubo o no se consumó ese matrimonio. Y Leonard se dio cuenta a tiempo que ella sufría de trastornos psiquiátricos importantes. Evidentemente, a los 13 años pierde a su madre tan querida, a quien ella amaba y por quien sentía un vínculo enorme, íntimo. La pierde. Y la hija, la hermanastra, queda un poco a cargo de la casa y poco tiempo después también muere. Muere un hermano, Tobías, de una fiebre tifoidea.
En 1904 muere el padre. En ese momento ella más bien tiene contradicciones porque su padre era de una disciplina autoritaria, le marcaba la vida a ella y a su hermana, les impidió ir a la universidad. Entonces, de alguna manera le frustró una posible carrera profesional. Ah, lo quería, por supuesto, pero siente cierta libertad con eso. Bueno, y se casa entonces con este hombre con quien tiene una relación amistosa muy cercana. Juntos fundan no solamente ese editorial, sino también lo que hablaba Bibi, el grupo Bloomsbury. Porque una vez muerto el padre, ella y sus hermanos arriendan un departamento y aprovechando la amistad de intelectuales que tenía su hermano Adrian, bueno, vinculan a escritores de la época, artistas, historiadores, y entonces, bueno, fundan este grupo que a ellas dos, a las dos mujeres que no habían tenido una vida profesional, les crea un mundo, un ambiente de relaciones fantástico. Era un grupo muy vanguardista para la época, donde, por ejemplo, eran defensores de los derechos de los homosexuales en esa época, ¿no? Eran pacifistas, eran matrimonios no monógamos y donde cabía la desinhibición de la sexualidad. Y justamente eso le da pie a ella a tener alguna relación con otras mujeres. Por ejemplo, esta, ¿no? Victoria Mary Sackville West, con quien estuvo un año y posiblemente bajo la mirada de su esposo tuvo alguna relación más íntima. Pero todo esto y la vida previa, bueno, algún trastorno quizá de personalidad que se lo pudo haber generado, ese horror que vivió de niña, la llevaron finalmente a depresiones, a crisis nerviosas, fue internada en algunos hospitales en algún momento, no tenía su madre, y entonces decide optar por la muerte, ¿no? Y lo hace tal como decía Bibi. Y entonces quiero mostrarles y leerles rápidamente la carta que le deja a su marido. Es increíble. Aquí está físicamente la carta manuscrita por ella, ¿no? Y le dice entonces, estoy enloqueciendo de nuevo. Creo que no podremos volver a pasar otra vez por una de esas terribles etapas y no me recuperaré esta vez. He empezado a oír voces y no puedo concentrarme, así que voy a hacer lo que parece ser lo mejor. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Has sido en todos los sentidos todo lo que cualquiera podría llegar a ser. No creo que dos personas pueden haber sido más felices hasta que vino esta horrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás seguir. Lo harás, lo sé. No puedo ni siquiera escribir correctamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decir que todo el mundo lo sabe. Si alguien podría haberme salvado, habría sido tú. Todo lo he perdido, excepto por la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida. No creo que dos personas puedan haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo. Y la firma en marzo de 1941. Y probablemente la vida que tuvo, pero también el hecho de que su marido era judío y podría haber llegado el holocausto también persiguiéndolos a ellos. Y el impacto de las dos guerras mundiales también la llevaron a tomar esta decisión. Es una vida trágica, no cabe duda, su vida es literaria, pero yo estoy segura que trasunta mucho en su propia obra literaria. Muy bien, Vivi, no me extiendo más, te cedo nuevamente la palabra. No, gracias, Trini. Sí, yo cuando leí la carta realmente me conmocionó y me emocionó, porque a pesar de todos los entretelones que hemos mencionado de ese matrimonio,
se siente que había un vínculo muy fuerte y su esposo, a pesar de toda esta posición feminista y empoderada de Virginia, fue un pilar, ¿no? Fue aquel que la sostuvo, que la acompañó, que comprendió sus problemáticas y hoy se hablaría de un trastorno bipolar, ¿no? Que la problemática de Virginia Woolf sería esa. Claro, en esa época no existían los medios. Hoy son muy difíciles de tratar, porque hay que ajustar la medicación permanentemente y modificarla. Imaginemos en esa época que prácticamente no sé si se conocía. Y justamente Trini decía que Freud se estaba empezando a conocer y no solo eso, sino que también fue perseguido, porque Freud era judío. ¿No? Sumado a sus investigaciones y a su línea de pensamiento con la creación del psicoanálisis, no era un personaje que fuera visto con buenos ojos. Con lo cual, bueno, se combinan o se entrelazan una serie de situaciones y de conflictos propios de la vida personal y de la vida social y de las problemáticas del mundo, la problemática geopolítica que se estaba viviendo. Yo quería mostrarles, volviendo al grupo de Bloomsbury, permiso Ceci, quería compartirles Adelante. dos fotos, una que es una especie tengo que subirla despacito porque si no se me va de cuadro. Eh, es una foto interesante, es una imagen interesante porque, bueno, ella está en la parte superior, Virginia Woolf, y ahí aparecen las relaciones. Fíjense que hay líneas punteadas, hay líneas plenas. Nos encontramos con Vita Sackville-West, que con la que tuvo la relación, que era una pintora, si no me equivoco. También hay un economista, que es Keynes. Hay escritores, hay editores, es decir, eh, hay un crítico de arte, Cliff Bell, que es un crítico de arte, y fíjense como que hay como interrelaciones permanentes. Yo me imagino una reunión, ¿no? De gente tan preparada. También hay Desmond McCarthy, que era un periodista, de gente, de intelectuales tan preparados, con ideas tan avanzadas. Hubiera sido lindo poder espiarlos, porque lo que allí se tramaba, lo que allí se conversaba, realmente es muy interesante. Y algo que me impactó a mí personalmente como escritora es que Virginia y su esposo tenían una editorial y ellos mismos se ocupaban de sacar a la luz sus producciones y las producciones de sus amigos y compañeros. Y les voy a compartir otra foto que es interesante. Em, Ahora vamos a ver por qué. Buena foto la que mostraste, muy buena. Sí, pero hoy me sale otra vez la misma, perdón. Quiero dejar de compartir esta para... Sí, me llamó la atención porque es práctica, Bien podríamos decir gráfica, una caricatura, ¿no? De la época. claro, pero interesante la gráfica, nunca, no La la otra había visto. es muy interesante. Bueno, no sé por qué me sigue saliendo la misma. Ahí está. Ahora sí, estaba apretando lo que no debía, disculpen. Ahí Esta sí, foto es muy interesante porque si bien eran intelectuales y eran muy serios, también jugaban bromas. Aquí están disfrazados de embajadores abisinios. Y sí, esta foto se llama El engaño porque convencieron a las autoridades de un barco de la Marina Británica que ellos eran emperadores abisinios. Fíjense cómo están luqueados, diríamos hoy, ¿no? Disfrazados, y los convencieron y subieron al barco y fueron transportados. Y esto quedó en el recuerdo como una tremenda broma que este grupo jugó. Yo a veces pienso, volviendo a Freud, el chiste y su relación con el inconsciente, ¿no?
cómo esta gente que estaba abrumada por las luchas que significaba defender su posicionamiento progresista en la sociedad, también canalizaba a través de bromas. La que está en el lado izquierdo sentadita, muy seria, es Virginia Woolf. Así que me resultó muy simpática la situación, me encantó encontrar la foto y bueno, y saber que también se dedicaban a estas locuras o estas ocurrencias tan interesantes. Y volviendo un poquitito al cuento, fíjense que lo de los aspectos autobiográficos están porque la protagonista también escribe un diario. Virginia Woolf escribió muchos diarios, como nos decía Trini, y su esposo se encargó de publicarlos para que se conociera la vida de ella, las situaciones, lo que pasó. Y fíjense que también en este cuento aparece el diario, con lo que aparece también un recurso que es llamativo para la época, que hoy es lo que se llama la intertextualidad. O sea, combinar diferentes formatos de texto, ¿no? Un cuento, la narrativa propia de un cuento, entrando en interrelación con otra forma de escritura que es el diario. Y cuando Ceci hablaba de revelación, a mí me jugaban en la cabeza dos palabras, que ya en una ocasión lo hice este juego, que es la revelación, ¿no? Del secreto, que el secreto también es un recurso muy fuerte en literatura. Hay algo escondido que se va revelando a lo largo de un cuento o una novela o otro tipo de texto que se elija, y a su vez la rebelión con B larga, ¿no? La otra con B corta, revelar con B corta, esta con B larga, de Sisi, que se muestra como diciendo, basta, ya no soy esta mujer sometida, esta mujer que te sigo la corriente, que soy como tu perrito faldero, sino que soy una mujer que elijo ser feliz con un hombre que seguramente le daba más confort, más afectivo, ¿no? La acompañaba más, la hacía sentir mejor. Y qué tremenda decisión el suicidio de los amantes, algo que ha sido explotado a lo largo de todas las formas de expresión, ¿no? En la ópera, en la literatura, siempre se acude al suicidio y el suicidio ligado al amor romántico. Y cómo estos dos, muere el amante y ella se suicida. Y su secretaria, la que recibe el prendedor, es como una especie de conspiradora, porque ella sabía toda la verdad, y la soberbia del esposo de pensar, ay, ¿por qué no le dejó la máquina de escribir? Y yo pensaba, tal vez este legado, este prendedor, que debería valer mucho dinero, tal vez podía asegurarle la vida a su secretaria, ¿no? A la secretaria de su esposa, que pensó en todos. Y este detalle de dejar un legado a cada uno con su nombre y apellido. Y a él dejarle lo que podemos llamar hoy un legado envenenado, porque es la revelación del engaño, ¿no? La revelación de quién era ella realmente, una mujer que supo elegir su vida. Y fíjense que hay un dato que dice que ellos durmieron muy pocas veces solos. Entonces ahí se crea toda una fantasía de cuándo, dónde se encontraban estos amantes, cómo eludían la vigilancia o el conocimiento del esposo. Así que sí, una joya, por supuesto, viniendo de Virginia Woolf, no se puede esperar otra cosa, y que a pesar de los años, publicado en 1944, sigue teniendo una vigencia increíble. Así que gracias, Trini, como siempre, y gracias por la compañía de los escuchadores. El diario en realidad era una infidelidad y a su vez la infidelidad era la libertad emocional de la esposa de Gilbert, ¿cierto? El diario era un cómplice, pero de BM no se dice nada si era cariñoso o no, simplemente que fui a tal lugar, comimos juntos, hicimos esto.
pero no hay una descripción de que si hubo una especie de cariño, de acicalamiento, de nada, simplemente era se cita los lugares que estaban, inclusive en la casa. Cenamos juntos, que yo deduzco que es la casa, porque él habla de que del lujo que había, ¿cierto? En su diario. También sentí ahora que hablaba Vivi Trini que el legado, que era el diario, era un espejo, tanto para Gilbert como para el espejo de ella y el espejo del matrimonio de ambos, el espejo del ego de Gilbert. También me llama la atención en este mundo tan poco que hemos avanzado en el derecho de la mujer y tan lento, por Dios del cielo, tan lento. Si ya estamos hablando en 1800, que esto tiene que haber empezado mucho antes, pero por Dios tan lento, porque la mujer no tiene ninguna debilidad, aparte de tener los bebés y sentir dolores eh, mensuales o por los bebés, no somos distintas. ¿Y por qué tanta fragilidad? ¿Por qué tenemos que luchar por algo que es un derecho propio al nacer? Me parece increíble la lentitud y ojalá que en los derechos de los adultos mayores también se converse esto y a él, la Vivi, lo más probable que lo va a anotar ahí en sus charlas, eh, que esto tiene que ser transversal, tiene que ser simétrico. Me parece increíble. Ella hablaba también de los lujos, eso ella aborrecía el lujo que ella tenía, no lo necesitaba. Y, y les quiero decir algo muy importante que tengo en mis manos. Miren qué cosa más linda. El libro de Viviana Masovio, Compañeros de Piso. Las invito a todos. Los que están en el extranjero lo pueden adquirir por Amazon y los que estamos en Chile o cerquita de la Vivi, a través de nosotros, de la Vivi Directo. Es un libro que está súper asequible, 15.000 pesos que lo está viviendo Vivi y en Amazon $23. Los recomiendo, son hartos cuentos, yo lo voy a empezar a leer hoy día porque lo adquirí ayer. Así que muchas gracias a la Vivi. Y bueno, y vamos a ver a esta autora Viviana Massobrio, que ella está expectante con las críticas, que está ansiosa que le digan de todo, está abierta, que es una mujer totalmente abierta, y eso me encanta. Así que yo feliz para mí es un privilegio estar cerca de una persona que escribe un libro, un bebé, este hijo que salió, que costó, porque la Biblia ayer me contaba todo lo que costó, así que nada de tener una mirada distinta a que, la Biblia escribe, no, le costó más de un año, lo reescribía de nuevo, así que, y al final ya lo soltó. Así que los invitamos a todos a adquirir este libro, a ayudar a esta escritora argentina, chilena, le digo yo, vive harto año acá en Chile, así que no sé si la Trini tiene algo que agregar con respecto al cuento, pero me gustó mucho. Primero pedirte, Vivi, que me reserves un número y te felicito porque finalmente lo vimos nacer. Em, Lo esperamos. y bueno, pronto conversaremos sobre alguno de sus cuentos, ¿no? Y volviendo al cuento, no cabe duda que es una joyita, tal como lo han mencionado ustedes. Y lo que han dicho lo dice todo. Y Vivi de alguna manera ha hecho una defensa como abogado en un tribunal y creo que ha terminado salvándola. Hay muchos detalles. Evidentemente que este es un retrato de la época, ¿no? De la época en la que a ella le tocó vivir porque siendo mujer, bueno, era una tarea, una responsabilidad reivindicar los derechos femeninos. Antes quizá lo había hecho Oscar Wilde, siendo víctima además de una acusación de por vida por su homosexualidad. Sin embargo, ese hombre abonó el terreno para el tema en una sociedad victoriana tan restringida, ¿no? Y que le limitaba permanentemente la libertad, principalmente a las mujeres. Sin embargo, ella, a pesar de todo, logró desarrollar su misión intelectual y lo hizo. Y creo que este cuento es simplemente un botón de muestra, porque además nos muestra
una modernización de su escritura en esos tiempos. No, ella abre una puerta a la corriente interior, al monólogo interior, y es el diario el que de alguna manera le permite hablar y mostrar su historia y bueno, y su relación con este amante, ¿no? Y de alguna manera se lo deja como un legado al marido. Sí, podría hacernos pensar que pudo haber sido un accidente y que ella evidentemente se hubiera caído en ese escalón y hubiera golpeado en la cabeza. Pero lo más probable es que haya sido un suicidio romántico de estos dos amantes que no podían llevar a cabo su relación. Ahora, hay varios detalles ahí, ¿no? Y como buena escritora contemporánea, propone eso. Ella no nos da el argumento solucionado. También nosotros tenemos que ir rellenando espacios e interpretando lo que quiere decir. Y todos llegamos a la conclusión, ¿no? Que ese matrimonio era un matrimonio convencional, de apariencias, y ella no estaba del todo incómoda con eso, lo vivía, pero necesitaba ser amada. Y finalmente el amor que consiguió era un hombre que pertenecía a otro medio social, incluso era el hermano de su secretaria. Y es más, él repudiaba el mundo en el que ella vivía, todo el tiempo lo hace notar. Y quizás eso también sensibilizó a Virginia Woolf o a la misma protagonista del cuento, ¿no? Es un cuento novedoso para la época. No sé si, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que esto demuestra, Cecilia, cómo hemos avanzado lentamente. Sin embargo, a esta mujer le debemos muchísimo porque ella abrió un camino a través de la literatura. Y además con una escritura elegante, sobria, muy clara, pero al mismo tiempo misteriosa. Podría ser que en una primera lectura no todos entiendan lo que hay detrás. Sin embargo, al final del cuento uno termina conformando y explicándonos lo que realmente pasó y mostrándonos además la realidad tan solitaria del marido, soberbio, orgulloso, que cree que todo estaba perfecto. Sin embargo, al leer el cuento se da cuenta que su vida era otra y que él tenía una distancia hacia su propia realidad. Muy bien, me ha encantado reconocer y hacerle honores a Virginia Woolf, porque es interesante y no podíamos dejar de, bueno, de comentarla, ¿no? Un abrazo para todos y nos vemos, bueno, la próxima semana. Yo antes de irnos quiero mostrar una foto de ella con una frase de Virginia Woolf, donde dice, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Me encantó esa frase y ojalá que todos puedan hacer correr la pluma. Ayer conversábamos con Vivi, escribe, escribe, sin tapujos y ahí busca con quién después corregirte los textos, pero qué importante es puedas imponer la libertad de mi mente. Una mujer que sufrió muchísimo en su infancia y adolescencia, por lo tanto, pero su mente nadie le ponía una cerradura. Trini, muchas gracias por este cuento, por esta autora, porque te deja pensando y lo que tú decías, hemos avanzado, sí, con el tema de la mujer, pero demasiado lento, porque imagínate en el año que estamos y todavía estamos luchando por nuestros escaños en las empresas, escaños en el gobierno, escaños en la senaduría, en lo que es diputado. Así que sí, hemos crecido, pero la velocidad ha sido súper heavy de lenta, así que, pero entiendo que acá en Chile hoy día las empresas están priorizando a las mujeres en los puestos, me lo han contado mis sobrinos hombres, así que bien por eso, un aplauso para Chile por eso, así que espero que en general, yo no sé la realidad del mundo, pero que sigamos así y lo importante es que nos sintamos valoradas. Eso es lo importante. Así que gracias, Trini, por este cuento. Gracias, Ustedes, Vivi.
por este análisis y nos vemos la próxima semana con otro cuento que nos deja pensando. Chao, chao. Un abrazo.